Estaba escuchando muy atentamente, bueno, todo lo que dijo la pastora, no tanto lo de la reunión, sino lo anterior. Y me acordaba cuando estaba, antes de subir, mi papá siempre decía, así a modo de chiste, cuando por alguna situación tenía que decir algo, empezaba a decir algo, él acostumbraba a decir, antes de empezar a hablar quisiera decir unas palabras. Entonces yo, rememorando al viejo, le digo lo mismo, antes de empezar a hablar, le quisiera decir algunas palabras. Primero, cuando estábamos ministrando, terminando y cantando, recordaba al Señor Jesús. En los momentos, los milagros del Señor, la mayoría de los milagros del Señor, no todos, pero como una muestra, gracias. Cada vez que el Señor hacía un milagro de sanidad, y una sanidad que traía transformación sobre una vida, el Señor mandaba a que la persona que había sido sanada le dé gloria a Dios. En algunos casos específicamente le decía que presente una ofrenda al Señor como estaba mandado en la ley. Pero en definitiva, con o sin ofrenda, dice, volvé y contá lo que Dios hizo. En definitiva, el hecho es darle gloria a Dios. A veces no lo dice con esa palabra, gloria. Usted tiene que aprender a interpretar, tiene que entender lo que la palabra está diciendo, lo que la Biblia dice, el principio detrás de ir a contar lo que Dios hizo, presentar una ofrenda al Señor, el principio detrás de eso es darle gloria a Dios. Porque en un momento fue el centro de la administración y donde el Señor se estaba moviendo. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Cada vez que usted le da gloria a Dios, está certificando lo que Dios ya hizo. Darle la gloria a Dios es reconocerlo, es hacer un reconocimiento, es decir, mirá, Él es el que lo hizo, no fui yo. Darle gloria a Dios es como cuando se le atribuye algo a alguien o un homenaje o se felicita a alguien por lo que hizo. Darle gloria es darle el reconocimiento de la autoría de alguna cosa hecha. Darle gloria a una persona en ese sentido es ponerla en su lugar, en un lugar de homenaje tal vez. Eso mismo trasladado a Dios, que es el que recibe toda gloria, significa que Él esté puesto en el centro, que Él esté puesto en el trono y que sea exaltado. Cada vez que usted le da gloria a Dios con sus palabras y con sus actos, usted está certificando lo que Dios hizo. Y si tal vez no se da cuenta o no se entera o no sintió que Dios hizo algo, al darle gloria a Dios está tomando y recibiendo lo que Dios está haciendo. Y después se encuentra con un milagro en su vida. No siempre, no es necesario que el milagro se sienta o se vea o se compruebe en el momento. Muchas veces ocurre en otro momento. Cuando usted le da gloria a Dios, está diciendo, sí, Dios lo hizo. Conviértase en un adorador, dele gloria a Dios, reconózcalo a Él en todos sus caminos, como dice su palabra. Reconozca que es Dios obrando, el que está haciendo las cosas. Y lo segundo, por lo que estaba comentando la pastora ahora, sobre la vida de Abraham. Para mí en la vida de Abraham hay 2 o 3 personajes bíblicos en los cuales yo me identifico mucho. El caso de Abraham no es en lo general, pero sí en esta historia en particular. Esta historia en la vida de Abraham es una historia de crisis personal, de confrontación personal. Si yo tuviera que tomarlo esto en base a lo que veníamos hablando las últimas 2 semanas o las últimas 2 reuniones en la semana pasada, perdón, él tuvo una confrontación consigo mismo y con Dios. Dios lo llevó al punto de reconocer quién verdaderamente era él, entender quién era él y darse cuenta hasta dónde estaba dispuesto a hacer. Los momentos de crisis provocados por Dios, muchos de los momentos de crisis en nuestras vidas son provocados por Dios. Los momentos de crisis son momentos en los cuales Dios presiona nuestro corazón, presiona nuestro interior para que empiece a actuar la fe. Los momentos de crisis son aquellos momentos en los cuales nos encontramos desnudos con nosotros mismos y con Dios, y ahí es donde tenemos que decidir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Los momentos de crisis es donde realmente se ve si todo lo que usted se preparó, practicó,
si todo lo que oró, si todo lo que habló, lo que recibió, lo que escuchó, si realmente hizo algo en su vida. Y son momentos en los cuales Dios trabaja en nuestro interior. Son momentos que llevan a la transformación. No son para rechazarlos. Recuerdo un tiempo atrás, hablando no de crisis, sino hablando de los desiertos. Muchas veces lo he dicho, lo repito ahora por si usted nunca lo escuchó. Y si lo escuchó para que le sea de bendición, tal vez lo necesite, no le tenga miedo a los desiertos. No le tenga miedo a los momentos de soledad de Dios. No le tenga miedo a los momentos de vacío, de sequedad. No le tenga miedo. Son momentos de escuela de Dios, de enseñanza, son momentos de edificación para nuestra vida. En el momento, durante el momento, mientras usted está ahí, no es agradable. Cuando está pasando la situación, no es agradable, pero cuando sale de esa situación, ve el cambio. Desierto o crisis en esto es lo mismo. En aquella época yo daba un ejemplo cuando hablaba de esos temas. Cuando usted por alguna situación tiene que presentarse delante de un cirujano y va al quirófano para que lo operen. Cuando usted está en la consulta, cuando está en la habitación esperando que lo llamen, usted está tal vez con dolores, con algún conflicto, y la está pasando más o menos mal. Y lo meten al quirófano, y ya está en la camilla, y ya lo empiezan a dormir, y ya está atado ahí, está a merced de los demás. O sea, ahí no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera te puede escapar. Atado, retenido, quietito. Empieza la operación. Comienza, toma el cirujano el bisturí y corta. Donde sea. Pregunto, en ese momento, ¿usted está mejor o peor que como llegó? Igual no estás. Estás peor. Porque seguís con el mismo dolor, seguís con la misma infección, o la misma inflamación, o el mismo quiste, o el mismo tumor, o el mismo lo que sea. Seguís igual y encima con un agujero. Y encima sangrando. Y no sabés lo que puede venir. Y el médico hará lo que tiene que hacer y lo que sabe que tiene que hacer y sigue y, bueno, menos mal que nos dan antibióticos y anestesia y antibióticos porque todo ese meter mano dentro sabe lo que dolería después, ¿no? Todo ese el revuelo que nos hacen adentro. Pero esos son los momentos de crisis física donde luego salimos bendecidos, salimos restaurados de esa situación. No le tenga miedo a los momentos de crisis. Decía el sábado que es una crisis. Es un evento inesperado que aparece en nuestra vida y que provoca en nosotros angustia y desesperación. No lo podemos manejar, no lo sabemos manejar. Cayó de golpe, usted no se lo espera. Le cayó como peludo de regalo, lo tiene ahí, ¿qué hacemos con esto? Tiene que empezar a buscar la manera de resolverlo. Decía el sábado y ayer y hoy hablando con unas personas, estábamos volviendo sobre este tema casualmente, en las casualidades de Dios. Estamos en tiempos de crisis. Estamos viviendo una crisis en nuestro país. Si vamos desde lo más visible a lo más no notorio o invisible, por decirlo así, vivimos una crisis económica. Esta semana fue un tema muy complicado. Estamos viviendo una crisis social, estamos viviendo una crisis moral, estamos viviendo una crisis política, estamos viviendo una crisis espiritual. De la que a usted se le ocurra, piense lo que quiera, ahí hay una crisis. Así estamos en este tiempo. Así está el termómetro nacional en la manera política y social, pero usted tiene que aprender a discernir y a ubicarse en la manera correcta en medio de las crisis. Las crisis no son solamente sociales, también son personales. Las crisis no son solamente personales, también son sociales. Usted tiene que decidir, tiene que discernir y determinar cómo actuar en medio de una crisis. Usted no está bajo la mano directiva de un hombre, de un gobierno, de un político. Usted está bajo la mano directiva de Dios. Aquel bajo el cual usted se coloca, aquel al que usted le cree,
Aquel a que usted le honra es el que va a determinar sus destinos. Es el que va a mover las situaciones para que usted transite por ellas. Usted decide. No es la culpa no es la culpa de un gobierno, no es la culpa de Dios, no es la culpa de una crisis. Lamentablemente, señores, lamentablemente, estos son tiempos, las crisis son tiempos de madurez. Y para nosotros también son tiempos de madurez. ¿Sabe que una de las características como argentinos, como nación, hablo de las malas, tenemos varias, bastantes, pero una de las características de los defectos como nación que tenemos y que son reconocidos por los demás, ¿no? O sea, usted le pregunta a un extranjero y más o menos le describe, y esta es una de las cosas que le describe. La primera que dice de nosotros, la primera, ¿sabe cuál es? Porque lo que se conoce como argentino en el exterior no es a la mayoría de los argentinos, sino el porteño. Entonces, la primera característica que usted le va a decir un extranjero sobre un argentino, que es canchero, soberbio, agrandado, fanfarrón. Que tal vez no sea así en el interior del país, seguro que no es así en el interior del país como característica, gente así hay en todas partes, pero como característica, bueno, el porteño es un poco así. Y afuera se remarca eso. La famosa viveza criolla, siempre querer salir ganando, siempre estar buscando cómo hacer algún negocio en medio, siempre querer la mejor parte para uno. Eso es característica nuestra. Pero ¿sabe cuál es otra de las cosas con las que se nos reconoce? Que siempre estamos buscando echando la culpa a otro. Siempre estamos buscando un culpable. Esa expresión, yo argentino, que en una época se utilizaba para decir, yo no tengo nada que ver. El mismo sentido de yo no tengo nada que ver es, yo no fui. Entonces lo que pasa, piensa en su vida, piensa en algún problema que haya tenido, algo que haya pasado en su familia, o alguien que conozca alrededor, lo que sea que le pasa es culpa de, me chocaron, me tiraron, me empujaron, me maldijeron, me hicieron un trabajo. Siempre es culpa de otro. Mi mujer, mis hijos, mi madre, mi suegra. El jefe. Ahora, siempre existió esta, pero ahora es mucho más notorio. La profe me tiene entre ojo y ojo. Eso existió siempre, pero ahora siempre, todo el tiempo. El presidente, el gobernador o la gobernadora, el intendente, el gobierno, el pastor. Siempre la culpa la tiene el otro. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama eso? No le va a gustar cómo se llama eso. Es una característica de nación, como nación. Así somos como argentinos. Por eso siempre no crecemos, no cambiamos, no avanzamos, siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, echándole la culpa a los demás. Si usted hiciera un poco de historia política, va a encontrarse lo mismo siempre. 100 años de siempre le echamos la culpa a los demás. ¿Sabe cómo se llama eso? Adolescencia. Seguimos siendo unos adolescentes. No nos hacemos cargo de nuestras propias decisiones, no nos hacemos responsables de nuestras palabras, de nuestros hechos, y echamos la culpa a otro y esperamos que otro lo resuelva. Las crisis son momentos para madurar. Decía el sábado Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, que solamente lo voy a leer. Para pasar a otra cosa. 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Y cuando terminó, ese es el versículo, no, hasta el 27. Y decía que el domingo Natalia me hizo acordar, yo dije una frase que pensé que la había inventado yo y me pinchaba el globo. Me dice Natalia, eso es puro Arjona, me dice. Entonces después que me lo dijo, digo, tenés razón, y me acordé de la canción. Capaz que alguno pensó que yo lo dije pensando en el Arjona. Señora. El problema no es el problema. El problema es la reacción ante el problema, la capacidad de resolver el problema. ¿Por qué le digo esto? Porque en esta situación el problema no fue la tormenta. El problema fue dónde y cómo estaba edificada la casa. Pero un argentino le echaría la culpa a la tormenta y al gobierno que no hace nada para evitar la tormenta. Eso es lo que haríamos. Tenemos que madurar. Los problemas, las crisis les vienen a todos. No importa su nivel económico, no importa su nivel social, no importa su preparación, no importa su conocimiento, no importa dónde viva. ¿Se acuerda que hace un mes, creo, 2 meses, les decía, nosotros no podemos cambiar nada de nuestro pasado, no podemos cambiar el lugar donde nacimos, no podemos cambiar la familia donde nacimos? Bueno, no interesa. Todas esas cosas que ya vienen incorporadas en nuestro ADN, en nuestra historia clínica, en nuestra biografía, todo eso que nos hace distintos, al momento de crisis, no importa. Las crisis vienen a cualquiera, en cualquier momento, del mismo modo. No se elige a unos o se elige a otros, le toca a cualquiera. Entonces cualquiera tiene que tener un plan de contingencia ante una crisis. Cualquiera tiene que saber cómo salir de esa crisis, encontrar la manera, y la manera está en detenerse primero, analizarse a sí mismo. Abraham fue confrontado con su fe. ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí?, le dijo el Señor. No se lo dijo con esas palabras, pero ¿qué estás dispuesto a hacer? Pedro hubiera dicho, todo, Señor. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y uno solamente es capaz de saber, o de en realidad decir, qué es lo que está dispuesto a hacer cuando llega el momento de hacerlo. Los momentos de crisis, que no son el problema, identifican el problema y sacan a luz el problema, pero al mismo tiempo sacan a luz la capacidad de resistencia y la preparación que yo tengo para salir delante de esa crisis. Uno no sabe de qué cosa es capaz de hacer hasta que no llega el momento de hacerla. Esto sirve para lo bueno y esto sirve para lo malo. ¿Qué sería lo bueno? Desafíos, metas, nuevos proyectos, emprendimientos, negocios. Si quiere una actividad física, un montón de cosas que usted puede hacer que capaz que diría, no me animo, no tengo miedo, no me meto, mejor no. Hasta que se decide, se manda, y cuando lo hace se dio cuenta ahí que lo podía hacer. Creció, prosperó, progresó. Ahora ya mira al mundo con otro espíritu, con otro ánimo. Se me agrandó, se ensanchó. Y mira para atrás y lo que antes le tenía miedo, ahora dice, es una papa, porque ya lo hizo. Para lo malo, ocurre lo mismo. Usted no es capaz de hacer, usted no sabe de qué cosa es capaz, hasta que no se enfrenta, en medio de una crisis, a buscar la solución para salir de esa crisis. Y es donde vemos, para darle un caso un poquito cómico, se lo llevo de la fantasía a la realidad, ahí vemos la película del Increíble Hulk, que aunque es una película fantasiosa, está basada sobre un hecho real y científico, de que es que en momentos de crisis se produce dentro de nuestro interior, en nuestro sistema nervioso, y una bomba de adrenalina en el corazón hace que el cuerpo empiece a generar una fuerza que no tiene o no tendría, pero que ante la determinada crisis, y hay casos y testimonios de una persona que se le dio de vuelta al auto y quedó el nene adentro del auto y la mujer sola fue capaz de levantar ese auto, y usted dice ciencia ficción, no, es verdad.
Momentos de crisis. Los momentos de crisis identifican el problema. Los momentos de crisis nos preparan, nos dicen de qué manera estamos preparados. No le tenga miedo a las crisis. Proverbios 24:10. Quiero ir a Juan, pero no llego. Proverbios 24:10, ¿sí? Y Santiago 4:7. Y no llego a Juan. Proverbios 24, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. En los momentos de crisis se reconoce cuánta fuerza tenías. En los momentos de crisis se reconoce de qué estás hecho. Santiago 4:7, sométanse pues a Dios. Miren esa palabrita ahí. ¿Qué dice ahí? Resistan. En los momentos de crisis se determina tu resistencia. ¿Qué cosas has pasado hasta este día que pensabas antes de enfrentarlas que no las ibas a poder superar? ¿Cuántas cosas pasaste? ¿Cuántas veces te dijeron no vas a poder, te vas a quedar en la calle? Mire, si le hablo ahora con el tema de la crisis social y económica, le dijeron el año pasado, le dijeron al principio de año, no va a poder pagar esto, no vas a poder comer, no vas a poder vivir, te vas a quedar en la calle. ¿Cuántos le dijeron eso? ¿Dejó de comer usted? Porque más flaquito no se los ve. ¿Lo echaron de la casa? ¿Se quedó en la calle? ¿Tuvo que vender el auto o el monopatín? ¿Se da cuenta? Resistencia. ¿Cuántas cosas pensaba de que no podría enfrentar? Tal vez hasta una conversación, tal vez un conflicto personal, tal vez una situación en su trabajo, tal vez una discusión con el jefe. Pensaba que no las podía enfrentar, pero en los momentos de resistencia personal y avanzar, se supera y se crece. Juan 16 lo voy a leer y voy a terminar el sábado, para no ir más tarde. Versículo 33. Salir de la crisis, ojo con esto que le voy a decir, porque parece que estuviera haciendo campaña política y es lo que menos intención tengo. Lo que pasa es que no me queda otra palabra. Salir de la crisis requiere un cambio. Salir de la crisis requiere un cambio. Estuvimos hablando un mes por lo menos, porque no llevo cuenta exactamente, pero creo que todo el mes de abril. Estuvimos hablando de la necesidad de cambiar. Cambio de mente y cambio de pensamiento. Como le dije hace un ratito, el problema de la adolescencia argentina. ¿Sabe por qué seguimos en crisis en nuestro país? Porque no cambiamos. Porque siempre se hace lo mismo. Siempre las mismas cosas. La dirigencia política de nuestro país siempre hace las mismas cosas. Desde que yo tengo uso de razón, siempre hace las mismas cosas. Ponen en primer lugar el costo político y en segundo lugar las decisiones a tomar. Lo más importante es el impacto que pueda hacer las decisiones que tomen sobre su partido, más importante que el impacto que puedan tener las decisiones sobre la sociedad. Entonces, estamos siempre en la misma. Si cuando esté en su casa tiene que corregir a su hijo, o tiene que hacer un ajuste, tiene que comprar menos carne, o tiene que comprar menos pollo, o tiene que apagar las luces, y en vez de hacer eso, no lo hace porque dice, el nene se va a enojar, que puede ser que el nene se enoje, puede ser que el nene se retobe, puede ser que el nene le revolee el control remoto del televisor, todo eso puede pasar. Entonces, para que el nene no se enoje, usted no lo hace. ¿Qué va a pasar si evitó el ajuste? Que al mes siguiente, o al otro mes, o 2 meses después, va a estar endeudado. Eso es lo que hace nuestro país. Para que el nene no se enoje, seguimos haciendo siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Salir de la crisis requiere un cambio. Una crisis genera un cambio. Una crisis provoca un cambio. Y ojo, cada vez que usted se enfrenta a un cambio, se genera una nueva crisis. Porque cuando uno se decide a cambiar, el entorno se resiste. Uno quiere cambiar o se decide a cambiar porque las situaciones te llevan a eso.
y dijiste, bueno, arranco, cambio. Cuando decidiste cambiar para salir de esa crisis, una nueva crisis te espera. Ojo cómo actúas delante de esa nueva crisis. La nueva crisis es de la presión que no quiere que cambies, porque te quieren ver en la misma condición, te quieren ver igualmente tirado, te quieren ver igual decaído. Siempre conté el testimonio cuando yo había dejado de fumar. Me volvían loco para convencerme que volviera a fumar. Loco, me insistían, me molestaban, me cargoseaban todo el tiempo, me fumaban en la cara, me tiraban aire a la cara, el humo a la cara, provocándome todo el tiempo para volver a fumar. El entorno no acepta tu cambio, porque cuando vos cambiás, escúcheme, cuando usted cambia en el entorno donde está, empieza a ser diferente a los demás. Y a nadie le gusta que haya alguien diferente en el medio. ¿Por qué? No porque el diferente sea feo, sino porque el diferente resalta y hace ver las diferencias con el resto. Cuando todos son iguales, si todos están manchados, a nadie le llama la atención. Todos están manchados. Pero si de golpe uno está rayado, y ustedes están bastante rayados, si en vez de estar manchado está rayado, entonces dice, ah, mira, este está rayado. Ah, ¿quién está manchado? Ojo cómo actúa delante de la nueva crisis. Salir de un cambio, salir de la crisis requiere un cambio. Cambio de mente, cambio de pensamiento y cambio de visión. No le voy a volver a hablar de todo eso, de lo cual hablé un mes. Le leo este versículo y nos vamos. Juan 16:33. Se lo dejo a modo de introducción. Estas cosas les he hablado, todo lo que viene en el capítulo anterior, que después se los voy a contar, el día sábado iré por ahí, para que en mí tengas paz. En el mundo, ¿usted vive en el mundo o vive en la luna? Porque si vive en la luna, no lee, ¿no? En el mundo tendrán, ¿qué cosa? Ay, pastor, ¿por qué si yo creo en Dios? Yo sirvo a Dios, yo oro, pastor, yo ayuno, pastor, yo congrego, pastor. Mire que yo diezmo, pastor. ¿Por qué tengo problemas? ¿Qué dice ahí? No la podés entender, algo tan simple, tan fácil. En el mundo tendrán. ¿Usted ve algún condicional ahí? ¿Ve algún multiple choice, una opción? Dice, por ejemplo, tal vez, en el mundo puede ser que tenga aflicción. ¿Dice eso? No dice. Dice tal vez, en el mundo tendrás aflicción si, dice así, pone una lista de opciones, si se porta mal, si le dice pelado al pastor, no. ¿Qué dice? En el mundo tendrás, es una afirmación imperativa, tendrás, usted va a tener problemas. Por eso vuelvo a decir, aunque Natalia me pinchó el globo, el problema no es el problema. El problema es cuán preparado está usted para salir de ese problema. Y en este medio versículo está la clave para salir de ese problema. En el mundo tendrán aflicción, pero, el pero significa cambio. Pero confíen, porque Él venció. Para terminar con lo que empecé al principio, hablando de lo que estaba comentando la pastora, y ya con eso lo dejo. Cuando Abraham se presenta delante del Señor con Isaac para ser sacrificado, y Dios provee el cordero para sacrificio, hay una palabrita muy particular en el versículo en Génesis 12:8. 12 era, no, 22, ¿no? 22:8. Que dice, ponémelo un segundito. Y respondió Abraham, Dios, ¿qué dice? Mírenlo. ¿Qué dice qué? Se proveerá. Se proveerá. ¿Entiende lo que quiere decir? Se proveerá. ¿Para quién es el cordero que va a proveer Dios?
¿Para quién? Para Dios. Dios se provee un cordero para el sacrificio que Abraham le va a hacer. El cambio de mente, el cambio de pensamiento, el cambio de visión y la manera de salir de la crisis y de la aflicción en su vida requiere, aunque esté en crisis, dele a Dios. Aunque piense o sienta que todo alrededor está complicado, no deje de darle a Dios. Porque Dios le va a dar para que usted le dé a Dios. Y cuando usted le da a Dios, Dios le da el remanente. Pero si usted no le da a Dios, Dios no le da. Entonces se queda sin el pan y sin la torta. Confíe en Dios porque Él venció al mundo. Póngase de pie, por favor. Por lo ahora vamos a dejar acá, aunque estaría hablando media hora más. Señor, yo te doy gracias porque estás hablando a tu pueblo, estás bendiciendo, estás trayendo transformación.